ser temas tecnológicos como celulares. Eusebio pasaba por los controles olímpicamente, pero incluso cuando lo cogían, él podía alegar que en el documento de nacionalización de la mercancía, por allá metido al final, estaba la descripción de que sí traía celulares y puede, digamos, resarcir su error y pagar una casa nueva y no pasa nada. Esto es lo que conocemos como el contrabando técnico. Ahora imagínense millones de personas haciendo lo mismo que hace Eusebio. Por eso tenemos esa gran cita que decía al principio. Pero el tema con el contrabando es que es un fenómeno que se adapta. Contrabando no se queda quieto, porque claro, las autoridades tampoco se quedan quietas. Cada vez salen más controles, más herramientas que hacen que intentemos salirle adelante a los contrabandistas. Pero Eusebio generalmente se reúne con su equipo de creativos para ver cómo volver a salirle adelante al Estado, cómo volver a burlar ese control, cómo volver a ser inteligentes para poder seguir metiendo sus ñapitos. Y entonces esto hace que se presente una gran oportunidad para la innovación y para la tecnología, porque ahí tenemos un campo de oportunidad súper grande con el cual trabajar. Es así como el año pasado, 2017, más o menos en enero, se acercó la DIAN al Centro de Innovación Pública Digital, específicamente a la línea de laboratorio que es la que yo lidero, a decirnos, venga, Centro de Innovación, ayúdenme a ver cómo le salgo adelante el trabajo, ayúdenme a saber cómo con innovación y tecnología podemos salir de adelante el contrabando, porque claro, una situación como el contrabando que viene pasando y que es tan cambiante y que se adapta tan rápidamente a los nuevos controles, necesita perspectivas diferentes y respuestas diferentes. Entonces, cuando esto llegó al Centro de Innovación, yo tengo que admitir que yo dije, wow, es un reto súper grande, pero casi que cumplía con todo lo que buscamos en el Centro de Innovación para trabajar. Era una problemática de alto valor, de impacto público, tenía un gran potencial para ser resuelto con tecnología y tenía mucho campo de innovación porque teníamos que ser más creativos que contrabandistas como Eusebio. Entonces, cuando la DIAN se acerca a nosotros, le decimos, listo, vamos a hacerlo, y como el lema de la línea para la que trabajo es hacer lo posible y hacerlo diferente, pues ahí fue que dijimos, no le vamos a medir a este reto. Y así arrancamos este proceso, que ya llevamos casi más de 1 año y medio trabajándole, con la metodología CoCrear. La metodología CoCrear es la metodología que usamos en el Centro de Innovación para afrontar estas problemáticas y consiste básicamente en 3 fases, la comprensión, la creación y el armado. Y si alguno de ustedes ha trabajado en proyectos de innovación, sabe muy bien que no es un proceso lineal. De hecho, cuando estábamos en el armado teníamos que volvernos muchas veces a entender cosas que no habíamos entendido bien, porque claro, un problema de la magnitud como el contrabando nunca lo vamos a terminar de entender, pero hay que intentar avanzar en las fases para lograr llegar a prototipos, que es lo que hacemos en la etapa de armado. Esta metodología que usamos en el centro está adaptada del método de Design Thinking, y para mí lo más importante de una metodología y uno de los grandes aprendizajes es, no es una camisa de fuerza, no es la planeación estricta por la planeación. La metodología para mí es como ese norte, es como ese faro, es esa luz que le permite a uno ver el camino incluso en momentos de incertidumbre, porque de nuevo, si alguno de ustedes ha trabajado en proyectos de innovación, sabe que uno no sabe a dónde va a llegar y hay muchos momentos de incertidumbre, eso sí que nunca nos abandona. Entonces, cuando arrancamos este proyecto, armamos un solo equipo de la DIAN, del Centro de Innovación, y este también es otro tema clave, además de que la metodología es como ese faro que nos ayuda o esa ruta que nos ayuda a caminar en la incertidumbre, y es que no éramos el equipo de la DIAN y el equipo del Centro de Innovación, éramos un equipo que formamos para lograr un reto, para combatir una problemática, aportando diferentes saberes. O sea, les cuento que en el equipo habían diseñadores, ingenieros, técnicos, economistas, estadistas, y todos estos saberes y todas estas experiencias eran importantes para poder pues, atacar un problema de este tamaño. Empezamos la comprensión, que es la primera fase de nuestra metodología, y se las pongo así. Yo soy diseñadora, no tenía ni idea de contrabando, y cada que trabajamos en un proyecto nuevo nos toca volvernos expertos en ese tema. Así como cuando trabajamos con la DIAN tuve que saber de todos los tipos de contrabando,
cuando trabajamos con turismo tenemos que volvernos expertos en turismo. Entonces la comprensión empieza desde un momento súper amplio para entender qué es el contrabando, cómo se manifiesta, cuáles son los procesos, las personas, los actores. Y créanme que mapear procesos internos de una entidad como la DIAN no es fácil, porque pues casi todo está en la cabeza de las personas. Entonces, ¿cómo hacen esto? Ah, no, esto lo hacemos así, así, así. Bueno, ¿dónde está el diagrama donde tienen eso? No, no existe. Entonces, si esa persona que se va, que tiene ese conocimiento, no queda en ninguna parte. Empezamos a mapear todo esto y lo más importante de ese proceso fue empezar a identificar puntos críticos, puntos de dolor, donde de verdad nuestros esfuerzos pudieran concentrarse y recibir una gran, pues un retorno importante, donde la tecnología y la innovación de verdad marcaran la diferencia. Y fue ahí donde nos dimos cuenta de cosas muy importantes. La cosa más importante de la que nos dimos cuenta en la comprensión es que, como muchas entidades o como muchos de ustedes que están acá saben, había muchísima información, muchísimos datos, pero esos datos no se usaban de manera sistemática, simplemente estaban ahí en diferentes fuentes de información y no se explotaban de manera sistemática, menos por algunos perfiladores o por algunos analistas que trabajan en la DIAN, que son los que se encargan de perfilar la carga, que son los que se encargan de decir, yo creo que eso que viene ahí trae algo sospechoso, yo creo que ese que viene ahí es don Abusemio que me está intentando meter la ñapita. Habían algunos perfiladores muy avanzados como Perfilio, que él lo que hacía es que sabía usar muy bien esa información, pero claro, él tenía un nivel avanzado de usuario, él sabía cómo tomarla, de dónde tomarla, hacía sus propias tablas e incluso tenía sus propias listas VIP de clientes, que sumadas a su gran olfato investigativo y a su capacidad de mover y de moler los datos, hacían que cuando él daba una alerta y decía, yo creo que esa carga trae algo raro, la eficacia cuando iban a revisar la carga era muy alta. Y yo se los voy a poner así. No es que los analistas no se puedan equivocar, claro que se pueden equivocar, pero cuando un analista tiene una sospecha de que una carga viene con contrabando, los revisores de esa carga tienen que ir a hacer inventario y abrir todo y buscar. Imagínense que alguien traiga, yo qué sé, 1 millón de USBs. Tienen que mirarla una por una. Entonces, la DIAN necesitaba que esas alertas que los analistas mandaban fueran muy certeras, porque claro, imagínense la fuerza de trabajo que implica que una persona vaya y cuente si de verdad en un tráiler vienen 1 millón de USBs o si de pronto por ahí viene encaletado algún celular. Entonces, Perfilio sabía hacer muy bien eso, pero otros analistas de la DIAN no. O si venían, por ejemplo, analistas nuevos, tenían una gran curva de aprendizaje para poder hacer eso. Tenían que coger los datos de diferentes partes, de diferentes fuentes de información, y aquí los datos sí que se volvían una desventaja, porque en lugar de ser una ayuda, se volvían una desventaja porque no sabían cómo manejarlos. Y entonces después de esto nos fuimos a la fase de ideación, nos fuimos de la mano de los usuarios como siempre, ellos son los que más saben y la solución era para ellos, para hacerles la vida más sencilla, y de la mano de Perfilio descubrimos que las ideas que generáramos tenían que tener en cuenta varias cosas importantes. Lo primero era que tenía que aprovechar o explotar la gran cantidad de información de la cual disponía la DIAN. Lo segundo era que había que intentar disminuir los tiempos que se estaban demorando en usar esa información, porque claro, no es lo mismo la información que está al momento que la que yo tengo que trabajar, porque de pronto, y esto pasa mucho con los analistas, tienen muchísimas tareas y muchas actividades, entonces no se pueden dedicar simplemente a 2 días a analizar tal importador para ver si sí trae o no trae algo, pues porque tiene muchas otras actividades que hacer. Y lo tercero era que la solución que diseñáramos tenía que tener un tema de aprendizaje, o sea, teníamos que intentar pasar la cabeza de ese Abusemio que estaba por allá planeando y ingeniándoselas de manera súper creativa para salirle adelante, teníamos que intentar que esta solución pudiera responder a eso que les conté hace un rato, y era que el contrabando es un fenómeno que cambia, que se adapta. Entonces, ¿cómo hacemos para que la solución digital aprenda de cómo ese fenómeno va fluctuando y va cambiando con el tiempo? Esto nos permitió entonces llegar a un prototipo, y esto fue un proceso de diseño, desarrollo y prueba, y no de manera lineal. Hacíamos, les cuento que este prototipo ya lleva casi 6 iteraciones. ¿Qué quiere decir eso? Que lanzamos el primero, íbamos donde los usuarios y nos decían, no entiendo, no, eso no me es útil, no, ¿por qué no
eso no me está dando la tabla que necesito. Volvíamos y ajustábamos y luego volvíamos, porque los prototipos de la primera no son nada. Y uno cree, y uno se enamora de ellos, y esa es otra lección aprendida. Uno dice, no, pero es que es hermoso, hace de todo, mira cómo saca la gráfica, y luego vas donde el usuario y te lo destruye, y tú eres como, bueno, no me voy a tomar esto personal, pero tengo que volver a ver cómo de verdad esos datos le están generando valor al que los usa todos los días. Y finalmente diseñamos este prototipo, que es un prototipo que en este momento se está usando en la aduana, y que es un prototipo que básicamente hace tres cosas. Aprovecha todos los datos que tiene la DIAN, internos y externos, que no estaban siendo aprovechados. Además de esto, los dispone en un solo lugar. Gran parte del problema que tenían los analistas es que toda la información estaba en lados diferentes. Y esto era lo que les tomaba tiempo, que si el sistema A, el sistema B, que es que este no me abre con mi computador porque tiene estas y estas condiciones. Entonces, los disponía en un solo lugar. Y además de esto, generaba unas alertas que le ayudaban al analista a tomar decisiones, a decir, yo creo que aquí hay algo raro, y a complementar eso con su olfato investigador. Claro, acá hay una parte muy importante y es que tenemos que dejar a las máquinas hacer para lo que son buenas, y es gran procesamiento, volumen de datos, y dejarle las manos libres o dejarle tiempo libre a los analistas para que hagan para lo que ellos son buenos, que es en pensar y en lo estratégico. Y esto era muy importante, porque esto es gran parte de los miedos o de los mitos que hay por ahí, es las máquinas van a reemplazar. No, tenemos que usar las máquinas a nuestro favor para que nos ayuden en las tareas para las que nosotros somos claramente lentos, como procesando información, y nosotros podernos dedicar a lo estratégico. Entonces, este prototipo, ¿qué ha permitido? Ahora Perfilio o otros analistas y perfiladores tienen una herramienta que les ayuda en su trabajo del día a día, no los reemplaza, los apoya. ¿Y cómo los está apoyando en este momento? Pues la revisión de un documento de transporte, que son los documentos en los que uno declara y mercancía que importa, antes se tardaba más o menos 20 minutos en revisar uno, ahora se demora 5. Y ustedes me dirán, wow, pero eso no es un dato tan impactante. Pero lo que yo les quiero decir es que ellos revisan muchos documentos al día, entonces esa diferencia empieza de verdad a ser importante. Además de eso, genera unas alertas que antes se tardaban horas en generar. Estas alertas muchas vienen de leyes, de normativas, de que si traes determinado producto debes pagar determinada tasa, porque unos relojes que vienen de Estados Unidos más o menos deben costar esto. Esas alertas para los analistas se tardaban horas, ahora incluso minutos, incluso con un botón, yo puedo saber de la carga que ingresó al país ese día, puedo saber cuáles son las que no están cumpliendo con esa normativa o con esas leyes. Y lo tercero es que gracias a tener toda esa información de todos los años en un solo lugar, se pudieron empezar a generar reportes históricos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque yo puedo mirar tendencias de importadores o tendencias, por ejemplo, de temporadas altas. ¿Cuándo empieza a entrar la carga navideña a Colombia? ¿Septiembre, julio? ¿Cuándo son los meses que yo debería disponer de más analistas o de menos analistas según la carga que está ingresando al país? Y acá hay un tema importante y es otra de las lecciones aprendidas, y es el manejo de las expectativas de los usuarios, incluso de ustedes mismos. Yo no sé cuántos están pensando como, bueno, pero después de un año, no sé, de pronto deberían haber datos más impresionantes, pero realmente trabajar con datos y con innovación en entidades públicas tiene muchas barreras internas y externas, que hay que sortearlas, temas administrativos, temas de miedos de la propia entidad, que como decíamos en un speed storytelling de la mañana, dan 2 pasitos para adelante y 4 para atrás, porque dicen, ¿será que si nos estamos metiendo, será que esto de la innovación sí vale la pena? Porque es que es como medio incómodo, ¿no? Como que yo estoy descubriendo muchas cosas que no me gustan de la entidad, o como que yo todavía no sé cuál es la solución final. Y con los usuarios nos pasó un tema de expectativas, y es que nos decían, pero ¿y eso es todo lo que hace el prototipo? Y vuelvo a una lección aprendida también de la mañana, y es, tenemos que ser súper claros con los clientes y con los usuarios en qué es un prototipo, hasta dónde llega, si es funcional, qué hace, cómo lo hace, va a estar implementado en la infraestructura de la entidad o de momento no y solamente sirve para mostrar el potencial que tiene. Todo eso es muy importante, porque si yo no aclaro eso desde el principio y luego llego con un prototipo, al final la gente me va a decir, pero eso no era lo que yo estaba esperando.
Y un prototipo, por muy chévere que sea, por muy que reúna todos los datos en un solo lugar, que no sea usado por el usuario final, no es nada. Entonces, esta fue otra de las grandes lecciones de, digamos, esta medición de impacto. Y bueno, le hemos trabajado 1 año y medio a este proyecto y todavía le falta camino. Cogimos esa gran roca que era el contrabando, la partimos en pedacitos, cogimos un pedazo y dijimos, creemos que por aquí puede ser y creemos que podemos generar impacto en este pequeño, pero queda todavía muchísimo camino por recorrer. Y acá hay una cosa muy importante y es que después de todo ese proceso de los pasitos para adelante y los pasitos para atrás, la DIAN le cree al proyecto. Le cree y ha invertido en una segunda versión del primer prototipo y ahora quieren hacerlo ya implementado dentro de sus sistemas y eso es muy importante porque el prototipo todavía tiene mucho que mejorar. Incluso el prototipo actual intenta empezar a incluir temas de inteligencia artificial para incluir la descripción de la mercancía o intentar predecir según esa descripción cuál debería ser el arancel o la tasa que uno debería pagar. Y eso lo empezamos a hacer en el primero, pero en el segundo la inteligencia artificial tiene que venir mucho más de fondo y tiene que venir en muchas más etapas del proceso para que logremos un proceso con más oportunidad, que nos podamos adelantar de verdad a los contrabandistas y que sea mucho más integrado en la infraestructura de la entidad. Y ya para terminar, les quiero contar que para nosotros, para el Centro de Innovación, pues ha sido un placer acompañar este ejercicio con todos, con todo lo bonito y con todo lo no tan bonito y todo lo que, los obstáculos, y es porque creemos que el poder transformador de los datos no solamente está en reduje tiempos, hice que la gente mirara menos cosas, ahora las máquinas hacen para lo que son buenas, no solamente se trata de eso. Para nosotros el poder transformador de los datos es como entidades como la DIAN cambiaron desde dentro, cómo el equipo de trabajo se permeó por la cultura de la innovación y del uso de tecnología como los datos, porque no crean que es fácil, no creas que es fácil que una entidad como la DIAN diga, listo, le sigo apostando a esto, listo, puedo empezar a admitir que requiero nuevos perfiles en mi equipo, que sean analistas de datos, que sean diseñadores de interfaz, que vayan y entiendan los problemas con el usuario, que se sienten y hagan pruebas con ellos para ver qué les duele, cómo les podemos mejorar. Entonces, para nosotros, pues como el gran reconocimiento, el gran logro, y lo estaba hablando ahorita con Rafa Villa del Pilar, era como lograr hackear las entidades desde dentro, o sea, cómo dejarles ese chip. Y ustedes no se imaginan, ahora la DIAN, sin que nosotros estemos presentes, se empoderaron del discurso de la innovación, lo dicen ellos solos, son capaces de transmitir las metodologías, de hacer los procesos y las actividades. Y creo que eso es más importante que nada porque por algún lado hay que empezar y ese es el mensaje que les venimos a dejar hoy. O sea, si una entidad como la DIAN lo pudo hacer, seguro muchas otras entidades que estén en esta misma situación, que tengan un gran valor o poder en los datos, lo pueden hacer también. Entonces esa es la invitación. Muchas gracias. Gracias, Juliana. Como nos comentaba Juliana, el verdadero valor de los datos está en transformar a la gente y a las entidades. Esto se logra gracias a una cultura y a unas estrategias específicas que permiten el procesamiento, el entendimiento y el análisis de grandes volúmenes de información. De no ser así, los datos quedan solo en eso, en datos. Por lo tanto, pues es importante que pasen a ser el conocimiento, que pasen a ser la base de las aplicaciones de las decisiones que se toman. Bueno, dando la oportunidad en este espacio de que nos con Jonathan Aguilar, el director de la Unidad de Sistemas de Información de la Bolsa Mercantil. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Para nosotros es muy grato la Bolsa Mercantil compartir nuestra experiencia, nuestra historia. Esta es una historia que para nosotros tiene un significado muy importante porque nace de un reconocimiento de que las compañías deben dar un paso hacia la transformación, deben dar un paso hacia lo que es la utilización apropiada de los datos y pues obviamente con el apoyo del Centro de Innovación, que fue un aliado vital para este camino que estamos recorriendo, pues tiene un significado muy importante para nosotros. Esta historia nace incluyendo como una ausencia de información de qué era la Bolsa Mercantil de Colombia. Cuando hacíamos un pequeño sondeo y uno preguntaba en los pequeños o grandes escenarios que compartíamos, oye, ¿usted sabe qué es la Bolsa Mercantil o qué es lo que hacemos?
la gente titubeaba. Entonces, parte del nacimiento de esta experiencia es contar quiénes somos y a partir de reconocernos quiénes somos, poder utilizar ciertas ausencias o ciertos poderes que tienen los datos en las distintas compañías o en los distintos entornos que nosotros realizamos, para poder apalancar crecimientos futuros y poner el valor público de lo que llenan sus compañías al servicio de la sociedad. Entonces esto es muy importante y como asumo que varios de ustedes no saben qué es la Bolsa Mercantil de Colombia, los dejo con un pequeño video que refleja quiénes somos y que de alguna manera nos ayuda a entender cuál es la importancia de los datos que genera la compañía y la experiencia que hoy les vengo a contar. Un segundo mientras ajustan los técnicos y ya les comparto el video. Sin embargo, pues quiero seguir contándoles nuestra historia. Voy a adelantarme un poco. El ejercicio nace en una planeación estratégica y organización hace más o menos 2 años. Y en este ejercicio de planeación estratégica, la compañía comenzó a identificar cuál era el siguiente paso que debía dar la siguiente generación. Y se basó en identificar activos ocultos. Ya les cuento la historia. Si quieres, dale con el video. Dale. Como se pudieron dar cuenta en el video, tenemos una vocación de ser un escenario en el que confluyen compradores y vendedores relacionados con el sector agropecuario, relacionados con el sector mineroenergético y otro tipo de sectores que tienen un componente social muy fuerte. Nuestro país se caracteriza por tener una vocación agrícola y asimismo tenemos que ser responsables de que con esta vocación agrícola tenemos que darle un incentivo, un valor público a todo lo que la bolsa mercantil genera.
Como les venía contando, en este ejercicio nos dimos cuenta que teníamos una historia muy larga, una historia muy larga relacionada con el sector agropecuario colombiano. Y en esta relación nos dimos cuenta que hacíamos muy bien las cosas de comercialización, hacíamos muy bien nuestra operación normal, sin embargo estábamos dejando por alto todo lo que conllevaba eso. ¿Qué era lo que conllevaba eso? Datos. Los datos no estaban siendo utilizados en pro de la comunidad, en pro del Estado, en pro de los campesinos, en pro del sector agropecuario, en pro del sector minero energético que lo necesita. Y se generó pues una iniciativa, comenzamos a golpear puertas. ¿Quién nos puede ayudar? Porque normalmente las compañías suelen resolver estas necesidades, estas oportunidades o estas dificultades haciendo desarrollo interno, haciendo la acostumbrada gestión de proyectos al interior de las compañías. Y hicimos un cambio, una disrupción en la que dijimos no más de estos tipos de trabajos normales y cotidianos, y decidimos dar un paso acompañados del Centro de Innovación a hacer innovación abierta. ¿Qué es la innovación abierta? Es decirle a la gente, tengo esta necesidad, tengo esta problemática, ayúdenme a resolverla. Y se generan una serie de incentivos que dan origen al nombre del reto, que se llama, siguiente, anterior, ay, se pasaron. Los datos, fuente de emprendimiento e innovación. Los datos por la importancia que tenían. Emprendimiento porque apoyamos el desarrollo de cualquier tipo de personas, grupo de personas, instituciones, entidades de investigación o entidades ya formadas o pequeñas startups que lograran resolver un reto. E innovación porque queríamos o queremos que los datos se manejaran de una manera diferente, que no se manejaran desde la típica estadística que normalmente estamos acostumbrados en las organizaciones a reflejar una serie de comportamientos históricos, sino que generara un valor público que realmente llegara a los que lo necesitan, no a los informes normales que tienen las altas direcciones para tomar sus decisiones, sino a aquellos que participan de este mercado, aquellos que realmente se ven beneficiados en tomar decisiones con datos reales. Tenemos un antes y un después. El antes nos abrumaban la cantidad de datos que llegaban a la organización y la organización lo que hacía era taparse los ojos y seguir operando, porque lo hacía muy bien. Cuando nos dimos cuenta, pues teníamos un sótano lleno de documentos, lleno de números, pero que nadie sabía qué significaban. Y un después en el que ponemos esa disposición de esa gente, de esa sociedad, ya los datos procesados, ya los datos compilados, y que de alguna manera sirvan para acercar a compradores y vendedores sin tanta intermediación en el medio y que de alguna manera puedan tomar decisiones acertadas, porque hay un dicho que normalmente la información es poder y es real. Cuando si yo les presentara en este momento los números del baloto que va a salir mañana, pues todos lo comprarían. Esto, guardando las proporciones, es lo mismo. Si ustedes saben cómo se comportan los datos en un periodo de tiempo, pueden predecir o intuir cómo se van a comportar los siguientes datos y por ende tomar mejores decisiones en el hoy y no como normalmente se venían utilizando en nuestro sector agropecuario. Entonces lanzamos este reto en el que le preguntábamos a la sociedad, oiga, tenemos esta gran cantidad de información, ayúdenme a resolverla, generamos un nuevo valor público a la compañía y al país y damos una serie de incentivos. Esta experiencia claramente no fue fácil. Como toda historia tiene ciertos nudos y esos nudos parten incluso de la desconfianza, que una compañía como una bolsa decida decir, oye, voy a poner una serie de recursos a apoyar una iniciativa que no viene de mi interior, en la que yo voy a abrir mis datos, los voy a poner disponibles para todo el mundo y no sé cuál va a ser mi resultado. Entonces, por lo tanto, también depende mucho de superar una serie de miedos y de superar una serie de dificultades que hacen que las organizaciones hoy en día, les diga, son casos de éxito y que deben replicarse. Cuando les decía que es gratificante era porque normalmente cuando yo asistía a este tipo de eventos estaba de ese lado, como diciendo, oiga, genial esa iniciativa, genial eso que hicieron esas personas, yo quiero ser alguna vez parte de esas personas que cuentan ese tipo de iniciativas que cambian quizás el rumbo de la sociedad. Si mi campesino hoy en día puede tomar mejores decisiones, a mí me encantaría ser parte de esto. Entonces hoy les quiero contar esta historia y que ustedes se animen a que la innovación abierta, la apropiación de la tecnología como un medio, no como un fin, y pensar en la sociedad tiene un resultado pues muy óptimo. Siguiente. Para que se lleven un ejemplo de la cantidad de datos que genera la bolsa mercantil, se generan más o menos 15.000 registros diarios en la compañía. Cada registro contiene una serie de variables que llegan más o menos a entre 56 y 60 variables.
Cuando nos damos cuenta de esta magnitud, estamos viendo que es una cifra considerable y significativa. Al ser del sector agropecuario, que normalmente es informal, pues nos da una idea de la magnitud de lo que pasa por la Bolsa Mercantil de Colombia. Para establecer un comparativo, en promedio se registran 20 billones de pesos al año, que eso si lo llevamos a términos del PIB agropecuario es más o menos entre el 37 y 40% del PIB agropecuario. Eso quiere decir que las transacciones que pasan por la Bolsa Mercantil de Colombia son transacciones reales de mercado, de sector formal y representan el 40%. Es un dato significativo. Siguiente. ¿Cómo le dimos valor público a esto? Suelo mostrar esta gráfica haciendo un énfasis de cómo hoy en día la sociedad de estos sectores toma sus decisiones, que es o el voz a voz o el almanaque Bristol. Así es que toman las decisiones los agricultores en este país. La decisión que dijimos nosotros es cambiar este paradigma, poner la información en las manos de ellos y que puedan obviamente hacer la planeación de cómo deben actuar a futuro. ¿Dónde queremos estar? O en lo que normalmente hacemos llegando a los vendedores de insumos o con herramientas que ellos sean autónomos de tomar mejor sus decisiones. Siguiente. ¿Cuál fue la solución? La solución fue acudir al Centro de Innovación, con el apoyo de ellos, diseñar toda una estrategia de innovación abierta, en la cual participaron aproximadamente 50 innovadores. De esos 50 innovadores seleccionamos aquel que tuviera un valor público en la utilización y aprovechamiento de los datos que ponía a disposición la Bolsa Mercantil de Colombia. ¿Qué es lo novedoso de esto? Porque hoy suena como, pues, es lo obvio. Lo novedoso de esta solución fue que comenzamos a incorporar otra serie de fuentes externas que le dieran, digamos que, validez y robustez a la información que nosotros estamos generando. Y lo segundo, que lo pudiéramos dinamizar de una manera que, apalancados en nuevas tecnologías, pudiéramos incorporar elementos de inteligencia artificial, machine learning y poder predecir los comportamientos futuros, incluyendo variables climáticas, derrumbar paradigmas y mitos de que, por ejemplo, la lluvia tiene efectos inmediatos sobre el precio del arroz. Con esta información nos dimos cuenta que no es cierto, pero todo el mundo sigue diciendo, no, es que llovió y entonces se subió los precios o bajaron los precios. Poder comparar la información con otras fuentes alternativas que también son muy útiles, pero que si yo las tengo todas sobre la mesa, pues me puedo decidir sobre qué camino actuar y por qué camino elegir. Tenemos fuentes alternativas como las del DANE, precios del CIPSA, que son muy útiles. Tenemos fuentes alternativas como las de las mismas agremiaciones de productores de determinado sector, que también son muy útiles, y lo que hicimos fue conjugar todas estas series de tiempo, todas estas variables, y ponerlas a disposición del público, para que cada una de las personas con libre acceso pudiera tomar adecuadamente sus decisiones. ¿En qué se basa la solución? Se basa en 5 preceptos. La primera, la selección de fuentes externas que me complementan los datos. La segunda, la gestión de una inteligencia de negocios. ¿Qué es la inteligencia de negocios? Que yo conjugando las distintas variables que tienen mis datos, pueda extraer muy rápidamente el dato que yo necesito. Normalmente las variables que suelen definir estas soluciones se enfocan en tiempo, en geografía y el producto que yo quiero elegir. La tercera, y digamos que la que incorpora hoy mayor valor, es la analítica de los datos. Y la analítica no solamente concebida como análisis de las tendencias de qué es lo que pasa en un periodo de tiempo, sino inducir o incluir una serie de variables que me ayudan a predecir comportamientos futuros, con el fin de anticiparme y tomar mejores decisiones sobre lo que estoy haciendo. La tercera, que es toda la visualización, digamos que esto no serviría de nada si no es sencillo, si no es fácil. Normalmente, si uno le llega con estadísticas o grandes cuadros a una persona del sector agropecuario o el sector energético, se aburre, va a decir, ni siquiera lo entiende. Esto tiene que ser sencillo, tiene que ser útil. Entonces es diseñar estadísticas muy fáciles de carácter visual, con un carácter visual muy fuerte y que se puedan ser adaptados por ellos. Y por último, que lleguen a quien debe llegar. Es importante sectorizar y definir cuáles son las personas o mi público objetivo, con el fin de, al que toma las decisiones en un alto nivel, pues llegarle con una serie de estadísticas particulares, o al que tiene un papel o un rol comercializador, pues otra serie de variables para analizar. Esto nos ha ayudado
a catapultar como, digamos, esta iniciativa y este ejercicio de co-creación, incluyendo pues, los normales actores que confluyen en este tipo de iniciativas. El Ministerio de Agricultura ha jugado un papel muy importante al ver la potencia y digamos, la utilidad que tienen los datos en este sector. El DANE también, digamos, con su ejercicio del CEN, que es muy útil y vital para, digamos, que para el país, y que la compañía decida apostarle a este tipo de iniciativas, de abrir los datos, de co-crear y de que la sociedad, pues, digamos, pueda utilizarlos de una manera apropiada. Y plataformas de sistemas de información como Thomson Reuters o Bloomberg, que le dan validez a los datos que actualmente genera la compañía, haciendo que la calidad y, digamos, que las herramientas que tienen sean utilizadas por todos. Por último, quiero mostrarles ya la solución funcionando. Un segundo, por favor. Es la aplicación para que la vean en vivo. O sea, ya el resultado final de cuál es el valor agregado que le da el país y cómo cualquiera de ustedes puede acceder desde sus teléfonos móviles o desde sus computadores para utilizarlo en el día a día. Entonces, en la página de la Bolsa Mercantil de Colombia, en la página principal, debajo del home, un segundo. Si quieres dejarlo así chiquito. Hay una sección de precios y estadísticas, hay una particular que digamos que es la que más utiliza la gente, que es de precios indicativos diarios. Indicativos diarios es porque nos da una referencia inmediata de cómo se comportan los precios el día de hoy. Y adicional se puede llevar un análisis de tendencia con base en cómo se ha comportado históricamente. Y en la parte final de la gráfica tenemos la proyección de cómo se comportaría ese precio en los siguientes 15 días. ¿Cómo funciona esta herramienta? Tiene unos filtros muy sencillos en la parte superior, donde yo selecciono el rango de fechas o la fecha particular que debo consultar. Seguidamente selecciono el producto de mi interés sobre el cual yo quiero hacer mi consulta particular o puntual, y seguidamente el departamento o región sobre el cual yo voy a hacer mi consulta. Esto es importante porque normalmente estamos acostumbrados a tener una referencia nacional del producto. Sin embargo, después de hacer muchos análisis nos dimos cuenta que no necesariamente el comportamiento nacional refleja los precios o comportamientos de los precios regionales y obedece a muchas situaciones. Tipos de comercialización, efectos económicos que nos ayudan a entender mejor dónde es oportuno invertir o dónde no es oportuno invertir, o dónde es oportuno comprar o dónde no es oportuno comprar. Entonces, esta herramienta pues, me permite tener zonificado o por departamentos cómo se comportan los distintos precios. Y en la parte inferior tengo la serie de tiempo donde visualizo día a día cómo se están comportando los precios. Este es uno de los ejemplos que se pueden encontrar en la página de internet, este es el más utilizado. Sin embargo, hay unos complementarios que también nos indican comportamientos comparados con el DANE, comportamientos comparados con las federaciones, precios comparados con precios internalizados de cómo se comportan en las distintas bolsas del mundo, y las personas normales pues digamos suelen comparar los distintos precios que ponemos en estas herramientas y tomar mejor sus decisiones. Nuevamente para nosotros es muy grato hacer parte de este espacio y contarles esta experiencia. Esto es un pequeño paso en lo que es la co-creación y poner los datos a disposición de la sociedad. Queremos y creemos seguir forjando este tipo de iniciativas y en la Bolsa cuenta un espacio para conocer más sobre los precios del sector agropecuario. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo el poder transformador de los datos está en su uso no convencional, en analizar y entender desde otras perspectivas estos datos o esta información. Asimismo, en usarlos para la toma de decisiones y para cambiar el rumbo de proyectos
Y lo más novedoso en el uso de datos está en unirlos con tecnologías nuevas, con tecnologías emergentes y asimismo con el contraste de nuevas fuentes de información y nuevos canales que efectivamente llevan a que su uso sea más impactante. Muchas gracias, Jonathan, y doy paso a Juan David Oviedo, al doctor Juan David Oviedo, director del DANE. Por favor, doctor, adelante. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias al Ministerio TIC y en particular al Centro de Innovación Pública Digital, que es esa creación que tuvo el Ministerio para generar esos espacios y estos laboratorios de innovación. Y pues a Marlene Romero, que está organizando este evento, con quien hemos compartido diferentes experiencias. También muchas gracias por estar acá en esta conversación que se llama El poder transformador de los datos, ¿sí? Cuando nosotros recibimos la invitación, nos dijeron que teníamos que centrarnos en 4 preguntas para responder. Primero, ¿cuál era el contexto del proceso de innovación que nosotros queríamos plantear? Y cómo llegamos a esa solución, cuáles fueron los resultados, particularmente en el Departamento del Instituto Nacional de Estadística, el poder transformar es... ¿Mueve la presentación? Pero no lo mueve. El poder transformador de los datos no está funcionando acá. Bueno, la idea, ya que estamos en esta diapositiva, el poder transformador de los datos para el Departamento Administrativo Nacional de Estadística es en esencia pues, el contexto en el que nosotros nos tenemos que mover, ¿sí? Ustedes saben que como oficina estadística nosotros estamos llamados a proveer la anterior. ¿Sí funciona? Sí, señor. ¿Cuál adelante? ¿Y cuál atrás? Listo, perfecto. Entonces, para nosotros el primer poder transformador de los datos consiste en el contexto en el cual nosotros desarrollamos nuestras funciones de producción de estadística. Ese contexto que nosotros tenemos claro está determinado en un mundo a puertas de la cuarta revolución industrial. Está dominado por el concepto de economía digital, el rol de las tecnologías de información y comunicaciones, conceptos o técnicas de extracción de información y procesamiento de información como el Big Data, nuevos elementos de política pública del gobierno nacional colombiano en materia de economía naranja y sobre todo un elemento que me parece fundamental y es este que tiene que ver con la coordinación en la producción y difusión de estadísticas en materia de tecnologías de información y comunicaciones. Creo que uno de los mensajes más importantes de ese poder transformador de los datos es cómo, en primer lugar, el DANE y el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones van a empezar a hablar, ¿sí? Y van a empezar a coordinar la producción de estadísticas en materia de tecnologías de información y comunicaciones y además cómo el DANE se va a poner en línea con todos estos conceptos tan importantes como los que nos compartieron el día de hoy mis dos compañeros panelistas en materia de innovación digital para resolver problemas en particular. Y si bien esto no está como tan
tan profesional como mis compañeros panelistas, nosotros queríamos, porque precisamente está en un completo borrador, ¿qué queremos hacer en materia del poder transformador de los datos en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística? Y aprovechando el experimento o el ejercicio de la bolsa mercantil, nosotros queremos trabajar para convertir los datos en información. Es decir, queremos dejar de ser esa oficina estadística que está por allá en el CAN, alejada de todo el mundo, que simplemente manda hojitas de Excel en comunicados de prensa y gráficos que nadie entiende, ¿cierto? Porque ustedes saben que parte del poder transformador de los datos es que necesitamos que los datos se conviertan en herramientas de interpretación por parte de los ciudadanos, y todavía no tenemos ciudadanos que mayoritariamente entiendan una gráfica que busca reflejar esos datos. Entonces, uno de los desafíos importantes que nosotros tenemos es convertir al DANE como una entidad que procesa datos, que extrae datos, pero que no los comunica como tal, sino que los comunica o los transfiere como información. Y para eso, dos pilares fundamentales verticales que tenemos en nuestro marco estratégico son la comunicación y la tecnología. La comunicación de estos resultados requiere una interacción permanente con la tecnología para poder garantizar que efectivamente cumplamos ese objetivo, y es tener el techo de la casa para producir información para todos. Pero ese elemento o ese rol del poder transformador de los datos en el DANE se contextualiza en dos herramientas fundamentales que quiero compartir con ustedes el día de hoy. El primero es qué hace la economía digital para transformar la producción de estadísticas en el país. Pues, algunos contextos en los cuales el poder transformador de los datos es evidente. Primero que todo, en la medida en que la tecnología avanza, tenemos más información que no tenemos que ir a sacarle a las personas en una encuesta personalizada o en una empresa con un formulario que puede tardar 3 horas en llenarse, sino que ya podemos encontrar información en diferentes contextos o en diferentes bases de datos o en diferentes herramientas transaccionales que tenemos disponible en la plataforma web. Podemos inferir elementos a partir de bases de datos, textos, imágenes, redes sociales, páginas web. Por ejemplo, la actualización del marco estadístico hotelero en Colombia se hace a través de un algoritmo en R que consulta las páginas de Booking permanentemente y empieza a identificar los registros administrativos de todas esas nuevas ofertas del sector hotelero que se están presentando en el país. También el poder transformador de los datos en el DANE nos ayuda a que podamos revelar la información de una forma mucho más pertinente. Ustedes saben, el sábado pasado era apenas 3 de noviembre y ya estábamos publicando el resultado de la inflación de 3.3% 3.3% anual a finales de octubre de 2018. Entonces, ¿y por qué podemos tener solo 3 días o 5 días de margen? Porque una buena parte de los precios que nosotros captamos a través de los diferentes canales de comercialización ya están conectados con los sistemas de códigos de barra de las grandes superficies y de los supermercados. Entonces no es necesario mandar a un encuestador del DANE no es necesario mandar a un encuestador del DANE a Macro o a Jumbo, porque ya nosotros recibimos automáticamente la información a partir de los requerimientos que nosotros desarrollamos. Y eso nos lleva a que podamos ser menos costosos y comprometernos con el país en esta coyuntura que ustedes han tenido la oportunidad de escucharme como una metralleta alrededor del Censo Nacional de Población y Vivienda, pues a que seguramente ya para el futuro censo el país no tenga que invertir 410.000 millones de pesos, que son aproximadamente en 150 millones de dólares en esta operación estadística, que puede hacerse a través del cruce de registros administrativos tan
consistentes como los de la Registraduría Nacional del Estado Civil y que puede priorizar unos marcos muestrales en esas zonas apartadas del país en las que esperamos o es natural que haya una dificultad de la penetración de Internet o del acceso a las tecnologías de información. ¿Qué más hace el poder transformador de los datos? Además de que el poder transformador de los datos nos genera nuevas posibilidades de construir esa información, también nos genera un sentido de necesidad, ¿cierto? Necesitamos que si los datos se van a convertir en información, nosotros podamos permitir que esa información construya valor social y valor económico, que esa información nos permita tomar decisiones, bien sea decisiones tan básicas como de qué fruta hacer el jugo una semana en función de cuál es el precio más económico en el mercado, a saber, por ejemplo, las decisiones que presentó la bolsa mercantil en función de mecanismos de cobertura o mecanismos de competitividad en materia de transacciones agropecuarias o en el futuro mercado de carbono que nos compartieron el día de hoy. También tenemos que empezar a que el poder transformador de los datos nos ayude a dejar de hablar carreta. Este país siempre que habla de formalización empresarial, ¿y dónde está la productividad? ¿Sí? La productividad, ¿quién la calcula? No sabemos. ¿Sí? Tenemos que esperar a que un estudio latinoamericano calcule la productividad. Entonces, necesitamos que verdaderamente nosotros utilicemos el poder transformador de los datos para empezar a medir la productividad y una productividad focalizada y poderle ayudar al ministro Restrepo a que sus fábricas de productividad evidentemente tengan rendición de cuentas, ¿sí? Y no sea simplemente decir, no, es que somos más felices y estamos exportando más aguacates a la China. No, necesitamos verdaderamente tener métricas mucho más sofisticadas que también permitan, a través de ese poder transformador de los datos, cuantificar el aporte al PIB, pensar en empleo. Es triste, pero en el sector TIC no ha habido, desde que yo me familiaricé con el sector TIC colombiano, un estudio que nos diga verdaderamente cuántos empleos directos e indirectos estamos generando. Y normalmente los participantes de este sector TIC siempre estamos conectados, siempre tenemos CDRs que nos permiten poder identificar nuestras actividades. Podríamos utilizar el poder transformador de los datos para garantizar que tuviéramos unas estadísticas mucho más precisas en materia de este rol que utiliza esta bodega de datos que es el sector TIC del país en materia de empleo y productividad en el país. Y obviamente el poder transformador de los datos tiene que permitir que tengamos unas políticas públicas más pertinentes, más focalizadas, que nos permitan promover el verdadero desarrollo socioeconómico. Y para eso nosotros hacemos la tarea. Una de las tareas es mostrarles, o en ese contexto, con eso resolví la primera pregunta, ¿cuál es el contexto en el que estamos? Pues que sabemos que la tecnología nos da oportunidades, pero también nos genera exigencias de ser mucho más precisos en la generación de datos que se conviertan en información relevante para la construcción de políticas públicas. Pues todos sabemos que el Big Data o el Big Data, como lo puedan pronunciar, está de moda. Esto es lo que uno siempre dice para saber si algo está de moda, busca en Google Trends y muestra la curva de qué está pasando con esta aproximación o esta herramienta tan importante que nos da la tecnología. Y pues el DANE no puede hacerse el de las gafas oscuras en relación con este Big Data. Y por eso nosotros hemos desarrollado una estrategia de, pues no somos tan creativos, pero lo llamamos Smart Data, y ahí lo que nosotros queremos en esa estrategia es poder combinar el uso de registros administrativos con Big Data para permitir que tengamos un verdadero sistema estadístico nacional que genere información para la toma de decisiones tanto de los agentes privados como del sector público. ¿Con qué atributos? Necesitamos ser pertinentes, necesitamos aprovechar el alcance que nos da el Big Data, necesitamos ser veloces, necesitamos ser costo efectivos y poder desarrollar nuevos métodos de
contraste o de generación de información, como lo vamos a ver el día de hoy en algunos ejemplos que queremos desarrollar. Entonces, desde 2015, el DANE se puso a la tarea de mirar cómo vamos a usar el Big Data para hacer una agencia estadística que sea pertinente y que genere información para el país. Y en eso, pues hemos trabajado rápidamente a partir del compromiso y el liderazgo que tiene el país en la estructuración de los objetivos de desarrollo sostenible, en utilizar estas herramientas tecnológicas para medir el avance del país en materia de los objetivos de desarrollo sostenible. Hemos empezado, como les dije, a usar web scraping para actualizar el directorio estadístico. Entonces, utilizamos Python, utilizamos R y utilizamos diferentes algoritmos para ver la actividad de sujetos económicos en la página web para poder tener nuestro directorio estadístico actualizado. Y la más novedosa, que todavía no estamos en capacidad de cerrar y de poder presentar, es el uso de registros de llamadas CDRs para el cálculo de estadísticas en materia de uso efectivo de TIC y particularmente en el apoyo de la operación del Censo Nacional de Población y Vivienda, del cual vamos a hablar ahora. Como les decía, casos específicos en los cuales nuestra estrategia de Smart Data ha producido resultados. Hemos desarrollado y somos líderes y estuvimos en Dubái hace 2 semanas presentando la metodología que desarrolló Colombia para calcular el avance en el objetivo ODS 1131. No vamos a hacer un cuestionario, quién sabe cuál es el objetivo ODS 1131, pero es el de consumo o consumo de la tierra en función del tamaño de las poblaciones, es decir, que tanto en la medida que las ciudades crecen, se comen tierra natural. Entonces ahí hemos utilizado información geoespacial que nos ha favorecido, que nos ha facilitado el IGAC, junto con nuestras famosas proyecciones de población del reloj descachado del DANE, que nos ha permitido poder hacer un reporte muy efectivo y somos ejemplo, particularmente en América Latina, para desarrollar esta metodología que es supremamente costo efectiva y poder reportar qué tanta tierra nos estamos comiendo en el desarrollo urbanístico del país. También tenemos metodologías que nos han permitido presentar avances en el objetivo 911, que ese objetivo lo que nos busca es establecer cuáles son las condiciones a través de las cuales, perdónenme para ser precisos, no quiero echar carreta, en el 911 lo que nosotros queremos es qué tanta población vive al menos a 2 kilómetros de una carretera transitable, ¿cierto? Entonces ustedes saben que en este país, con una brecha de vías terciarias y un déficit de vías terciarias tan importante, pues un verdadero desarrollo productivo en el país requiere que ese indicador crezca en el tiempo y que tengamos que todos los colombianos, no importa su lugar de residencia, al menos vivan a 2 kilómetros de una carretera que sea efectivamente transitable para poder satisfacer sus necesidades ciudadanas o productivas en el país. Entonces, en términos generales, nosotros tenemos un conjunto, no tenemos una sola experiencia, tenemos un conjunto de experiencias a través de los cuales el poder transformador de los datos le está empezando a dar al DANE una nueva cara. Por ejemplo, resolver problemas concretos como cuáles. ¿En qué colegio vamos a meter a nuestros hijos? ¿Cierto? Entonces, durante el año pasado, el DANE estuvo desarrollando, y tristemente esto estaba por allá debajo de una piedra y lo estamos valorizando nuevamente, una plataforma que se llama SeeCole. Esa estrategia es una estrategia, no es súper guau, pero es muy sencilla, es simplemente georreferenciar la información de las sedes educativas oficiales y privadas de la ciudad para que los padres de familia, en función de su lugar de trabajo o su lugar de habitación, puedan saber en dónde puede estar el colegio para sus hijos. Entonces, ¿qué hace SeeCole? SeeCole pues hace las herramientas básicas que todos ustedes conocen, integra datos del ICFES, del Ministerio de Educación Nacional, del DANE,
también utiliza una recolección de información a partir de cuáles son esos descriptores de los colegios, es decir, cuántos chinos tiene el colegio, cuántos profesores en función de su nivel educativo tiene ese colegio, qué tanta experiencia tiene el director del colegio, ¿sí? Y utilizamos información, pues porque somos una entidad pública, no podemos comprar imágenes satelitales así de última generación, pues utilizamos información abierta en materia de georreferenciación como Google Maps o todas las plataformas que nos permiten tener imágenes concretas de dónde estamos. Pues acá no se ve muy bien, pero pues creo que todos se ubican, es el Colegio Camilo Torres que queda en la 7ª al lado del Centro Comercial San Martín, como ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues poner en un mismo canasto información georreferenciada, información de las sedes educativas, el resultado de las pruebas Saber 11, para que los papás puedan tomar mejores decisiones a la hora de establecer esa decisión en dónde van a poner a educar sus hijos. Y en este link, que es el geoportal .dane.gov.co/Sicole, pues entonces si lo buscamos en el teléfono, pues simplemente tenemos el sistema GPS y sabemos dónde está la persona y le muestra el perímetro de las sedes educativas categorizadas a partir de los criterios que el padre de familia quiera establecer para poder tomar esa decisión. Entonces creemos que Sicole va a ser una herramienta supremamente importante para facilitarle a los papás en este mundo que, aprovechando los datos del censo, pues hay menos jóvenes, ¿cierto? Entonces, si hay menos jóvenes, pues ya el afán de decir, no, es que cerca de la casa ya no hay cupos. No, cerca de la casa sí hay cupos. Entonces, los papás ahora lo que pueden decidir es cuál es el mejor colegio en donde voy a meter al chino de la casa, ¿cierto? Porque antes, en los 90s, el tema era dónde cabe el chino, es decir, en qué sede lo voy a llevar que no quede tan lejos y que no quede al otro extremo de la ciudad. Ahora sí voy a poder escoger si verdaderamente quiero llevar a mi hijo o a mi hija a un colegio oficial o privado en el que efectivamente la prueba Saber 11 en promedio tenga un desempeño satisfactorio a lo largo del país. Entonces, a lo largo y ancho de la competitividad de las sedes educativas del país. Entonces, ya estamos trabajando con la viceministra Constanza para poder masificar esta herramienta Sicole y que no solo sea efectiva en las 5 ciudades principales en las que estamos trabajando, sino que podamos masificarla a todos los municipios del país y podamos permitirle a los padres de familia resolver de una forma más sencilla la decisión de dónde poner los hijos a estudiar. Otro ejemplo. El Censo Nacional de Población y Vivienda. Todo el mundo, yo creo que hay más de uno que dice, no, ¿qué le pasará al director del DANE que primero salió como a quejarse, que tenía dudas del censo, que estaba preocupado y ahora sale todo orgulloso a decir, estos son los resultados del censo y me tienen que creer y vamos a sacar adelante la entidad y vamos a poder garantizarle al país unas estadísticas muy precisas en materia del Censo Nacional de Población y Vivienda. Pues ese es el ejemplo que traigo hoy del poder transformador de los datos. El poder transformador de los datos es que logró convencerme de que efectivamente tenemos una información estadística de mucha calidad y de mucha precisión. ¿Por qué? Miren esto, es decir, que por allá ya el secretario de Planeación de Bogotá está peleando, que como así que solo hay 7 millones de bogotanos, que él dice que son 10, pero más allá de si son 7 o 10, esta vaina es maravillosa, es decir, vamos a poderle entregar a todos los alcaldes del país mapas de calor de su ciudad en función, por ejemplo, aquí estamos mostrando la concentración de hogares unipersonales. Entonces, ¿dónde vive la gente que le gusta? Es decir, ¿dónde todos que fuimos jóvenes en algún momento de edad parecida a mía, cuando nos independizamos queríamos vivir en Chapinero, o en Teusaquillo, o en La Candelaria? Efectivamente, la concentración de hogares unipersonales, que son los puntos más azules que tenemos en la ciudad, ¿dónde están? En Usaquén, en Chapinero, en Teusaquillo y en Candelaria. Pero entonces la pelea con el alcalde, ¿dónde está
la mayor concentración de personas en la ciudad. No es en el norte, ¿sí? No es por la Van der Hamen, es en el suroccidente, es cerca de Soacha, ¿cierto? Entonces es cerca de Soacha donde verdaderamente tenemos que empezar a buscar soluciones habitacionales que sean inclusivas, que sean competitivas, que mejoren mejor desempeño de los ciudadanos en la ciudad y que no tengamos todavía ciudadanos que en promedio gastan 4 horas al día en un sistema de transporte público, ¿cierto? Imagínense cuántos libros no podríamos leer más al año si esos 4 horas del sistema de transporte público pues los pudiéramos repartir en 2 horas y 2 horas de lectura diaria. Pero además, y ahí ya viene como la experiencia más íntima del poder transformador de los datos, es, bueno, yo no voy a quedar como un cuero, ¿sí? Sacando un censo y diciéndole al país que tiene que creerle si no tenemos forma de responder a las críticas del censo. Entonces empezamos a trabajar rápidamente desde el 7 de agosto y particularmente desde mediados de septiembre, cuando ya teníamos la plata para acabar de recolectar la información, y dijimos, vamos a contrastar una de las cosas más importantes. ¿Cuáles creen que es el problema? ¿Cuál creen ustedes que es el problema que me hace trasnochar a veces? Y por eso ya no miro las notificaciones en Twitter. Es, a mí no me han censado, ¿cierto? Es, a mí no me censaron, aquí no pasaron. Eso es puro cuento, se están robando la plata. Cualquier tipo de cosas que nosotros tenemos. Entonces, lo que nosotros hicimos es, tenemos que proteger a la entidad gracias al poder transformador de los datos y tenemos que cruzar y tenemos que ver qué va a pasar con esos análisis de cobertura. Entonces, nosotros, a través del Censo Nacional de Población y Vivienda, nosotros tenemos unos aparaticos que todo el mundo cree que son iPhones, ¿sí? Pero son unos teléfonos por allá chinos, Huawei o ultramarca, los más competitivos del mercado, que no están conectados a internet, que no, es decir, que simplemente tienen cargado la encuesta a través de la cual, y a más de varios censistas los apuñalaron por quererles quitar ese aparato, pero ese aparato no podía tener conexión a internet, era demasiado costoso para el país conectarlos a la red 4G. Entonces, en ese momento, sabiamente, el equipo técnico del DANE dijo, pues comprémosles unas SIM cards muy sencillas a esos teléfonos y programemos esas SIM cards para que manden unos mensajes de texto automáticos. ¿Cuándo? Mensajes de texto automáticos cuando particularmente se cierra la encuesta, ¿sí? Entonces, esa vaina de que, no, es que ustedes se están echando cuenta porque los censistas no pasaron por ahí, ¿sí? Entonces, por eso tranquilamente nosotros hemos podido decir, mientras estuvo abierto el operativo, es, díganos dónde vive y nosotros vamos y verificamos si efectivamente pasamos. Estos cruces entre las bases, estos cruces espaciales entre el marco gráfico del Censo Nacional de Población y Vivienda y donde no llegó el Censo Nacional de Población y Vivienda, nos produce este tipo de mapas. Este tipo de mapas, lo que en este caso en Ibagué, lo que nos está diciendo es, miremos cuál es la cobertura del censo en Ibagué. Cada vez que un censista acababa una encuesta en una casa particular, al cerrar, él no tenía la voluntad, obviamente, era un acto involuntario, al cerrar la encuesta se mandaba un mensaje de texto y ese mensaje de texto lo que nos llevaba a la base de datos del DANE es encriptado la ubicación geográfica y las coordenadas geográficas de donde se estaba dando ese cierre. Y ese cierre venía con una hora, ¿sí? Porque también teníamos que evitar que la gente dijera, no, entonces a pesar de que tiene ese cierre, lo que pasa es que el censista se fue cada rato trotando de casa en casa y mandando el mensaje de texto para decir que efectivamente había cubierto toda la manzana. No, está absolutamente todo controlado. Y eso lo que nos dice es, en la medida que veamos más verdes, es que hemos cubierto más casas, hemos superado el 90% de cobertura de las unidades habitacionales. Y en la medida en que vemos anaranjados es que estamos entre el 90% y el 80% de cobertura de esas unidades habitacionales. Esas coberturas convertidas en un mapa de calor, lo que nos dice es que en los puntos más rojos no tenemos cobertura. Aquí
el área o la integral de esos puntos más rojos concentrados nos da el 0.3% de la superficie de Ibagué. En el caso de Pasto ya lo vemos más claro, entre más verdes que tenemos más cobertura, en la medida en que vemos esos puntos negros es que no hemos ido, esos donde no hemos ido se convierten en un mapa de calor y por consiguiente tenemos que ver qué hay en esos mapas de calor, qué hay en esos puntos rojos, ¿sí? Todo el mundo diría, no, ahí no fueron, se robaron la plata en esa localidad, pero lo que nosotros hacemos es ese tipo de ejercicios contrastarlos con imágenes geográficas de qué está pasando. Lo mismo hicimos con San Andrés, por eso en San Andrés nos dimos cuenta de que los sanandresanos se nos estaban escondiendo, ¿sí? Porque el censo también refleja una realidad de país y social del país. ¿Qué pasa? Muy pronto va a salir el Estatuto Raizal, ¿cierto? Y el Estatuto Raizal dice, si usted no es raizal, va afuera, ¿sí? Entonces, todos los colonos que no son raizales, pues a la hora de llegar a un censo, simplemente se desaparecen, ¿cierto? Entonces quedan calladitos debajo de la cama mientras pasa el censista y se pasan como ausentes temporales. Entonces, ahí tuvimos que particularmente en el norte de la isla, que es una de las partes más densas poblacionalmente, pues es donde tuvimos más ausentes. Entonces ahí fue donde dijimos, se nos volaron. Pensemos en Pereira. En Pereira, ahí este es el caso más interesante. Entonces en Pereira les vamos a mostrar el ejemplo de lo que nosotros hacemos en materia de superposición espacial. Entonces en Pereira tenemos estas manchas rojas de supuestamente que corresponden a ese 15.5% donde no logramos una cobertura muy buena. Y cuando vamos en Pereira, lo que decimos es, primero que todo, si esas manchas rojas están distribuidas geoespacialmente, aleatoriamente, fue porque alguien se está haciendo el bobo, ¿cierto? Pero si esas áreas están correlacionadas espacialmente, es porque algo está pasando. Se me acabó el tiempo. Pero ya con eso cerramos. Entonces, hacemos que el poder transformador de los datos, pues dijimos, pues me hacen el favor y yo daba econometría en el Rosario y vamos a hacer unas pruebas de autocorrelación espacial y vamos a saber si esos puntos rojos son aleatorios en Pereira o si verdaderamente están focalizados. Entonces, el índice de Morán lo que nos dice es que rechazamos la hipótesis de no autocorrelación, es decir, que sí hay autocorrelación espacial, es decir, que esos puntos rojos están ahí, es porque algo está pasando en esos puntos rojos. ¿Qué? Pues entonces vamos y consultamos en los puntos en los donde el rojo está más oscuro, lástima que la pantalla no lo permita, vamos y decimos, en este caso, en este triángulo, donde fue donde tuvimos una mayor concentración de rojos, pues vamos a ver qué nos dice Google, porque hay ausentes. Pues miren en la esquina qué pasó, se convirtió en un parqueadero, ¿cierto? Miren qué pasó en la otra casa de la esquina, se volvió en una ya le digo, disfraces, un establecimiento comercial que dice disfraces y también una cigarrería. Esos establecimientos, eso que aquí lo que estábamos es pensando en que íbamos a encontrar muchas casas en el primero y en el segundo piso, pues no encontramos tantas casas porque se convirtieron en establecimientos comerciales. Entonces, cada vez que alguien nos diga, a mí no me censaron o en esa manzana no pasó el censo, vamos a poder hacer este ejercicio y le vamos a poder dar una evidencia a los ciudadanos de si nos equivocamos o no. No significa que ya lo hayamos hecho para todos los puntos rojos del país, pero estamos preparados para responder si efectivamente nos equivocamos o hicimos la tarea y lo que está pasando es que Colombia está cambiando y se están generando establecimientos comerciales en áreas que estaban llamadas a ser residenciales. Y eso nos animó a empezar a trabajar en un proyecto supremamente importante con los operadores móviles y particularmente con Claro y también con Telefónica, y es cómo vamos a decirle al Ministerio TIC cómo vamos a medir esos indicadores complejos de uso de Internet, qué tantos datos estamos generando en términos de tráfico a través del uso efectivo de estas plataformas. Ustedes dirán, pero
¿y ese man por qué no presentó el censo electrónico? Pues porque el censo electrónico para mí es la prueba de que todavía nos falta cultura digital y el poder transformador de los datos todavía no ha llegado a los ciudadanos colombianos. Podemos tener una penetración de Internet del 40%, pero la gente usa Internet es para WhatsApp o para Facebook, ¿sí? A la hora de pensar en dar los datos tan privados como con quién vive, si está casado, si tiene una dificultad para ver, si se considera afro o si se considera una minoría étnica, la gente dice, no, güey, es decir, yo no voy a dar esos datos por Internet, que vengan y me censen. Por eso no logramos que 16 millones de colombianos, porque si somos 45 y le sacamos el 40%, no logramos que 16 millones de colombianos fueran o aprovecharan el censo electrónico. Solo 4.5 millones de colombianos ingresaron a través del censo electrónico, apenas una cobertura del 10%. Entonces, en ese tema, lo que nosotros estamos comprometidos es a utilizar y a aprovechar el poder transformador de los datos, pero sobre todo en utilizar ese poder transformador de los datos, particularmente para poder crear unas estadísticas mucho más coordinadas y mucho más pertinentes en materia de tecnologías de información y comunicaciones en el país. Elementos importantes. Queremos crear unas mesas de estadísticas TIC que nos permitan dejar la pelea, ¿no? Porque ustedes saben que el DANE está en la pelea en el sector TIC, porque entonces el DANE dice que la penetración de televisión por suscripción es más alta de la que reportan los operadores, entonces el DANE es un mentiroso, la Contraloría dice que dice la verdad, es decir, queremos entrar a trabajar articuladamente, pero particularmente lo que nosotros queremos es poder establecer una mesa de lenguaje común y de interoperabilidad que nos permita que todas estas estrategias que estamos desarrollando como DANE pues puedan ser apropiadas por otros agentes económicos, por otros agentes productivos o por otras agencias gubernamentales que deben creer, como lo cree el DANE y su director, en el poder transformador de los datos, que los datos nos ayudan. Bien contextualizados, los datos se convierten en información que nos permiten tener criterio y tomar decisiones inteligentes. ¿Como cuáles? Pues no asustarse de que el censo se hizo en periodo electoral y que hay retrasos y que no hay plata, porque si la información que estamos recopilando puede hablar por sí sola, pues la logística no contaminó de una forma significativa la calidad de la información que recopilamos y por consiguiente podemos creerle a este Censo Nacional de Población y Vivienda. Creo que ese era el mensaje más importante que quería transmitirles y les doy muchas gracias por el espacio. Gracias. Gracias al doctor Juan Daniel. Sintetizando rápidamente antes de que nos vayamos, pues se habla de la importancia de la coordinación institucional para generar valor a la sociedad y que estos datos y estadísticas sean útiles para el funcionamiento y la generación de política pública. Se habla de la difusión oportuna de la información, así como de un procesamiento y de mostrarla de forma entendible para que efectivamente el ciudadano entienda qué es lo que se está procesando y qué es el verdadero valor de esos datos. Entender que la veracidad de la información permite y genera confianza, y esto se da también gracias al uso de nuevas fuentes de información como el uso de Big Data y nuevas herramientas tecnológicas que al final terminan mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y mejorando la calidad de vida de la sociedad. Rápidamente me voy a preguntas, si hay alguna inquietud. Creo que los ejemplos de cómo se genera valor a partir de la construcción de la información y bueno, y mi jefe dice lo que no son cuentas son cuentos. Pero básicamente también pues una retroalimentación que quería hacerte como director del DANE es, yo trabajo en una empresa donde tenemos 7.500 empleados y el tema del censo que tú ves
y es mi posición personal, tenemos un problema es de cultura, ¿sí? Tengo mucha gente que no llenó el censo, virtual, a pesar de que era una opción más fácil. Yo te puedo dar la tranquilidad de que yo lo hice virtual y además de eso me visitaron. Tuvimos el doble escenario, pero mucha gente no hizo el censo para poder pedir el permiso del día que iba el censista. Entonces el problema es de cultura, el problema no es de data, ¿sí? Y el tema es, los números están hablando todo el tiempo y es una forma de construir. Yo trabajo con información todo el tiempo y básicamente es, y estoy en todo un trabajo de BI ahorita, pero el tema es, a partir de toda esa información que se recopila se puede construir información, crear tendencias y hacer proyecciones. Con eso es lo que nos permite posicionarnos como país para ser atractivos para la inversión extranjera en todos los temas de BPO y de KPO y BPO. Entonces sí es pues muy enriquecedor el ejercicio, chévere verlo aplicado y no, pues chévere. Vale, muchas gracias. Vale. Por aquí otro comentario o inquietud. Ya te van a acercar un micrófono. Muy bien. No, pues no sé si es una pregunta o un comentario para el director del DANE y la persona de la Bolsa Mercantil. Bueno, no sé si esto lo conoce el Ministerio de Hacienda, porque pues obviamente uno esperaría que la ley de financiamiento estuviera movida por este tipo de información, ¿no? Pues porque no es lo mismo financiar un país de 50 millones que uno de 45. Entonces, pues si el poder transformador de los datos nos pudiera ayudar con una modificación del proyecto de ley de financiamiento, pues sería bienvenido. Entonces, no sé, el director del DANE si el ministro de Hacienda ya tiene conocimiento de esto, y dos, pues si también visitan constantemente el precio de muchos de los productos que muestra la Bolsa Mercantil, que son los que van a o proponen grabarlos con el IVA. Está buenísimo porque es de esas preguntas que uno antes de acostarse dice, ¿qué le van a preguntar al siguiente día? Claro, si hay uno podría decir, si hay menos colombianos, pues el gobierno necesita menos plata, entonces ya no son 14 billones. Pero es que tampoco, nunca fuimos 50, ¿sí? Los 50 fueron unas proyecciones y unas estimaciones que nunca pudimos contrastar, ¿sí? Es la gran controversia que hay alrededor del censo, es, díganme quién tiene prueba de que fuimos 50, nadie, ¿cierto? Al menos esta fue la única vez en la que mandamos gente a todo el país en mula, en moto, en campero, en helicóptero, en la ciudad, a pie, caminando, de todo, que mandamos gente a preguntar, oiga, ¿usted vive acá? ¿Cuántos viven acá? Entonces, más allá y un poco para responderte la pregunta, el poder transformador de los datos sí funciona, es decir, y por eso como gobierno nacional nosotros estamos convencidos que el mecanismo del IVA y de la devolución del IVA es posible. ¿Y por qué? Porque tenemos unos datos muy precisos. ¿Cuáles? Los de la encuesta nacional de presupuesto de los hogares, que es una encuesta que le hicimos a 82.700 hogares en el país y les preguntamos durante 14 días, esos hogares se tuvieron que aguantar a un censista que pasó 14 veces a la casa, primero a decirles cómo se gana la plata y después cómo se la gastaron, en gastos frecuentes, en gastos esporádicos, en gastos de todos los tipos. Son aproximadamente 1.097 bienes y servicios que los colombianos que respondieron a esta encuesta dijeron cómo se gastaban la plata en esos 1.097 bienes y servicios. Y esa información se la pasábamos al ministro desde el 10 de agosto y a partir de ese momento el Ministerio de Hacienda no ha parado de trabajar y de procesar esa base de datos para efectivamente llegar a esta propuesta. Entonces, si verdaderamente el país está queriendo tener datos para poder confirmar
el efecto que va a tener esta reforma tributaria. Es en esta reforma tributaria que tenemos los datos muy recientes de la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares en los que vamos a tener impactos precisos. En las del 14 y en las del 16 estábamos viendo impactos en función de lo que gastaban los hogares en el 2005, que todavía estaban los disquetes, todavía estaban las llamadas de larga distancia, estaban otras cosas que eran parte de los parámetros de consumo, pero ahora tenemos son los cascos de motocicletas, los cascos de bicicleta, los collares para los perros, las jaulas para los canarios, que tiene la gente que tiene canarios de mascota. Es decir, tenemos unos nuevos hábitos de consumo y podemos medir precisamente cuál es el efecto de la reforma tributaria. Y frente al efecto de que ya no necesitamos los 14 billones, lo que hay que tener claro es que nunca fuimos 50 millones de colombianos, que lo difícil de la otra pregunta es entonces ¿cuántos son? Y entonces Matador ya sacó caricatura diciendo que si somos 50, 47, 45 y me pone la caricatura diciendo siguiente pregunta con el acento de Gomelo, pero siguiente pregunta no, vamos a poder demostrarlo a través de los datos que efectivamente el número que tenemos es lo mejor posible y lo más cercano a la realidad que es la población colombiana en el país. Muchas gracias, doctor Oviedo. Buenas tardes, yo tengo una pregunta con relación a la comunicación. Me pareció realmente muy chévere ver como los resultados del censo, me pareció fácil de verlo, pero me gustaría saber cuál es la estrategia para comunicarlo. Yo creo que siempre en el gobierno tenemos como el reto de la comunicación de los datos de una forma efectiva, sobre todo al ciudadano que no entiende de estadísticas, que no ha visto ninguna clase de econometría, ¿no? Entonces un poco como saber si va a haber una campaña de comunicación, cómo se va a manejar eso, qué tipo de estrategias vamos a hacer para que entendamos realmente qué significa lo que está pasando detrás del censo, ¿no? Exactamente, eso significa que el poder transformador de los datos también nos lleva a que el DANE tiene que dejar de estar escondido allá como en el cuarto oscuro y en el cuarto de máquinas del CAN, ¿no? Tenemos que ser visibles y tenemos que comunicar de forma pertinente a través de un precepto, y es al que nos mueve el poder transformador de los datos, y es al concepto de la cultura estadística, ¿cierto? Y es cómo nosotros vamos así como queremos que los colombianos seamos bilingües o sepamos ir al banco por internet, que los colombianos sepamos coger conjuntos de información y tomar decisiones a partir de esos temas. Entonces, una de las apuestas que queremos hacer para el próximo año es sacar una app muy sencilla, ¿cierto?, que puedan coger las mamás menos digitales que existen en el mundo y que cojan y la abran cuando lleguen al mercado y les aparezcan tomates saltando para decirles cómprenos porque estamos baratos, ¿cierto? O a bananos diciendo no, por favor, no nos compre porque estamos caros, por ejemplo. Y esa información la tenemos, porque no solo tenemos la información de los productos agropecuarios mayoristas, sino también minoristas que reportamos semanalmente o mensualmente. Entonces, la decisión de lo que decíamos coloquialmente, la decisión de que no es solo de tomate de árbol, que es cuando se está acabando la plata en la casa, que compra tomate de árbol o hacen lentejas en la casa, sino que efectivamente haya la posibilidad de que alguna semana se haga jugo de fresa porque la fresa está en cosecha y no necesariamente tenemos que tomarnos un jugo de fresa en crepes, también no lo podemos tomar en la casa. Y esas decisiones tan simples, tenemos la información para poder orientar esas decisiones y optimizar el presupuesto de los hogares a partir del consumo de productos agropecuarios con sus precios más competitivos. Eso requiere cultura estadística, eso requiere poner los datos, lo digo en forma coloquial, como tomates brincando o bananos diciendo que no, para que la gente entienda que eso es una actitud o un criterio que se deriva de que el CIPSA o el IPC está diciendo que la yuca o el ñame están supremamente costosos, entonces no hay que hacer mote de queso en la costa, por ejemplo. Pero eso requiere que tengamos contacto o un polvo a tierra con la realidad, con el país que somos, ¿sí? Y entonces tenemos que predicar un concepto mucho más inteligente de la independencia.
Yo puedo ser independiente como director del DANE solo mandando hojas de Excel por debajo de la puerta y que nadie me contamine, ¿cierto? Pero ¿y quién va a leer esas hojas de Excel? ¿O quién va a leer esos boletines? Entonces necesitamos también estar en contacto con la realidad. Y ese es el concepto de cultura estadística que estamos inspirando a partir del poder transformador de los datos. Muchas gracias, doctor Oviedo. Debo dar fin a este espacio. Sé que la conversación está muy amena, muy rico conversar con el doctor Oviedo, pero debo despedir el espacio. Muchas gracias a todos por atender y por asistir a estos espacios. Mañana nos vemos desde las 7 de la mañana. Quienes pudieron inscribirse en el desayuno, aún quedan pocos cupos, pueden hacerlo al final, al salir del auditorio para el desayuno con expertos y con el equipo del Centro de Innovación. Asimismo, aquellos que se están hospedando con la logística del evento, por favor, hay una persona vestida de verde quien les podrá orientar al respecto. Muchas gracias por atender este llamado y bueno, nos vemos mañana. Hasta luego en el auditorio, en la auditorio plenaria.